Cada viajero se trae algo a casa: fotos, especias, una figura tallada de un mercado local, algo pequeño para recordar un lugar que se sentía lejano y hermoso. Pero a veces los recuerdos que traemos no quieren dejar el lugar de donde vinieron. A veces traen algo más consigo. Ellen creía que era demasiado mayor para ser supersticiosa. Era una mujer de éxito de casi 50 años, nacida y criada en Hong Kong, un lugar donde lo moderno y lo místico coexisten en una armonía incómoda. Siempre se había reído de las conversaciones de su madre sobre espíritus, fortuna y presagios. Ellen era práctica, astuta y escéptica. Sin embargo, le encantaban las historias sobre las creencias de otras personas, el tipo de curiosidades que uno colecciona sin llegar a respetar de verdad. Esa curiosidad la llevó a Tailandia. Se suponía que sería un viaje sencillo, un descanso de su vida predecible. Chiang Mai, en noviembre, era perfecto. Aire fresco, templos de montaña y mercados que brillaban bajo la luz de los faroles. Viajó con 2 amigas cercanas, ambas mujeres como ella, cómodas, viajadas y ansiosas por algo diferente. Pasaron los días visitando templos y comiendo comida callejera, bebiendo agua de coco fría bajo las sombrillas. Ellen adoraba los colores: túnicas de azafrán, estatuas doradas de Buda, el olor a incienso por todas partes. Para ella, todo se sentía como un sueño, algo que podía envolver y llevarse a casa. El 5.º día, mientras compraba en una pequeña calle llena de puestos de antigüedades, lo vio. Un rosario de cuentas, viejo y desigual, colgando de una viga de madera. Las cuentas eran de un rojo oscuro, casi marrón, cada una tallada con un patrón extraño que parecía letras, pero no lo eran. La dueña del puesto, una mujer tailandesa arrugada con ojos turbios, le dijo en un inglés entrecortado que las cuentas eran especiales, bendecidas por un monje de un templo antiguo, destinadas a proteger al portador de la desgracia. Ellen sonrió. «Entonces me las llevo», dijo, metiendo la mano en el bolso. La mano de la mujer se estiró, deteniéndola. «No está a la venta», susurró, «solo de regalo, de una ceremonia». Ellen no entendió, no del todo. Pensó que la mujer estaba regateando, jugando con los turistas. Se rió. Le dio unos billetes en la palma de la mano a la mujer y se fue con el collar envuelto en papel marrón. Esa noche se lo mostró a sus amigos durante la cena. Se burlaron de ella. «Ahora estarás bendecida», dijo uno riendo. Ellen sonrió, fingiendo creerlo. Pero mientras yacía en la cama de su hotel esa noche, incapaz de dormir, sintió algo extraño. El aire de su habitación se volvió más pesado, presionando su piel como una humedad sin origen. El tenue olor a sándalo y aceite quemado flotaba en el aire, aunque no había encendido ningún incienso. Por el rabillo del ojo, creyó ver una sombra moverse cerca de su maleta. Giró la cabeza bruscamente. Nada. Las cuentas de oración yacían en la mesilla de noche, brillando débilmente bajo la tenue luz amarilla de la calle. Ellen se apretó las sábanas y se dijo a sí misma que estaba imaginando cosas. Era solo el cansancio del viaje, la mente jugándole malas pasadas en un lugar extranjero. No sabía entonces que ya se había llevado algo que nunca debió tocar. A la mañana siguiente, la ciudad parecía normal de nuevo. La luz era brillante y benevolente, el aire fresco y limpio. Ellen se sintió tonta por dejar que su imaginación se desbordara la noche anterior. Las cuentas de oración ahora parecían inofensivas, casi bonitas, colgando de su muñeca mientras sorbía su café en el patio del hotel. Sus 2 amigas, Margaret y Lisa, estaban ocupadas planeando cómo pasar su último día en Chiang Mai antes de volar a casa. «Hay un templo fuera de la ciudad», dijo Lisa, deslizando el dedo por su teléfono. Al parecer, los monjes celebran allí una bendición especial para los visitantes cada luna llena. Los lugareños dicen que trae riqueza y longevidad. Margaret se rió. «Momento perfecto.
A todas nos vendría bien un poco de suerte antes de volver a nuestras vidas aburridas. Ellen sonrió educadamente, aunque sintió una leve inquietud en el pecho. No les había contado la extraña sensación que había tenido la noche anterior. Sonaba demasiado trivial, demasiado infantil. Aún así, cuando el conductor del hotel les ofreció llevarlas al templo esa tarde, accedió. La carretera serpenteaba por las colinas del norte, bordeada de plataneros y pequeños santuarios cubiertos con guirnaldas de caléndulas. Después de casi una hora, llegaron a un complejo remoto, un conjunto de cabañas de madera construidas alrededor de un chedi en ruinas. El aire olía a tierra húmeda y a algo metálico, como lluvia cayendo sobre óxido. Un grupo de lugareños con túnicas blancas permanecía en silencio cerca de la entrada. Un hombre alto se acercó a ellas, con los ojos oscuros e ilegibles. No era monje, aunque llevaba una túnica. «Bienvenidos», dijo en un inglés fluido con tono lento y mesurado. «Han llegado en un buen día. Esta noche, la puerta entre mundos se abre». Ellen frunció el ceño. «¿La puerta entre mundos?» El hombre sonrió. «Solo un dicho», respondió. «Significa que esta es una noche poderosa». Las invitó a unirse a un pequeño ritual al atardecer. «Solo una bendición para viajeros», les aseguró. Sus amigas estaban encantadas, sacando fotos, susurrando emocionadas. Ellen dudó, pero la curiosidad ganó, como siempre. Al caer la noche, las llevaron a un patio abierto iluminado por velas dispuestas en círculos concéntricos. El hombre de la túnica estaba en el centro, cantando suavemente en tailandés. El sonido era profundo, rítmico, casi hipnótico. A su alrededor, los lugareños empezaron a tararear, sus voces entrelazándose con el canto como una ola que cobra fuerza. Ellen se sentó con las piernas cruzadas junto a sus amigas, observando con fascinación. El aire volvió a espesarse, la misma sensación pesada que había sentido en la habitación de su hotel. Su pulso se aceleró. Cuando el canto cesó, el hombre se giró hacia el grupo. Tenía algo en la mano, un rosario de cuentas idéntico al que Ellen había comprado. «Solo uno puede recibir esto», dijo solemnemente. «Debe ir a alguien elegido». Caminó lentamente alrededor del círculo, sus pies descalzos rozando el suelo. Cuando se detuvo frente a Ellen, sintió un nudo en la garganta. Él sonrió levemente y colocó las cuentas suavemente en sus manos. «Ya llevas algo», susurró, con los ojos brillantes. «Esto lo completa». Ellen miró las cuentas. Estaban más frías de lo que esperaba. En el momento en que sus dedos se separaron de los suyos, un escalofrío tan intenso recorrió su cuerpo que le hizo apretar los dientes. El hombre continuó cantando, su voz ahora baja y gutural. Las velas parpadearon salvajemente, aunque no había viento. Ellen sintió el suelo latir bajo ella como un corazón. Luego, silencio. El hombre le hizo una reverencia y luego se dio la vuelta. «Guárdalas junto a tu cama», dijo en voz baja. «Te protegerán». Al salir, Lisa bromeó diciendo que Ellen debía de haber parecido una santa para ser elegida. Ellen sonrió, pero sus manos temblaban. Cuando regresó al hotel, encontró sus cuentas originales todavía en la mesilla de noche, pero la madera se había oscurecido, como si estuviera quemada. Colocó las nuevas junto a ellas, sin darle mucha importancia. Esa noche, se despertó exactamente a las 3:03 a.m. La habitación estaba helada, y en el espejo frente a su cama, vio una figura de pie detrás de su reflejo, alta, delgada, inmóvil. Pero cuando se giró, no había nada. El vuelo de Ellen a casa a la mañana siguiente estuvo lleno del parloteo habitual de los turistas cansados. Pero ella no escuchó nada. Su cuerpo estaba en el avión, pero sus pensamientos seguían en aquel patio iluminado por velas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del hombre de la túnica, su expresión tranquila, su mirada inquebrantable, la forma en que su voz había vibrado en el aire como algo vivo. Se dijo a sí misma que no era nada,
solo teatralidad ritual para turistas. Aún así, no podía obligarse a tocar ninguno de los rosarios de su bolso. Cuando regresó a su piso en Kowloon, deshizo la maleta lentamente. Todo parecía exactamente como lo había dejado. El salón ordenado, el suave zumbido de la ciudad al exterior, la foto enmarcada de su difunto marido en la estantería. Pero en el momento en que dejó la maleta, el aire pareció cambiar. Fue sutil al principio, como si la temperatura hubiera bajado unos pocos grados. Se frotó los brazos, culpando al aire acondicionado. Luego notó de nuevo el tenue olor, el mismo aroma de la habitación de su hotel en Tailandia, sándalo y aceite quemado. Persistió incluso después de abrir las ventanas. Esa noche, mientras se preparaba para acostarse, sacó las cuentas de su bolso. Ahora le parecían más pesadas, aunque no podía explicar por qué. Su color oscuro se había intensificado hasta casi el negro, y los diminutos símbolos tallados en cada cuenta parecían más definidos, más claros. En contra de su buen juicio, decidió seguir las instrucciones del hombre. Quizá eso la tranquilizaría. Colocó las cuentas en su mesilla de noche y se acostó. El ruido de la ciudad se desvaneció. El silencio se hizo sentir. En algún lugar entre la vigilia y el sueño, empezó a oírlo. Un zumbido bajo, distante pero rítmico. No venía de la calle ni de su edificio. Era una voz, profunda y deliberada, cantando en un idioma que no entendía. Su pulso se aceleró. Se sentó, con el corazón desbocado, y encendió la lámpara. El sonido cesó. Solo el leve crujido de las paredes permanecía. Exhaló temblorosamente y se dijo a sí misma que debía haber sido un sueño. Pero cuando giró la cabeza hacia las cuentas, se quedó helada. Ya no descansaban limpiamente sobre la mesa. Se habían rodado hasta el borde, como si algo las hubiera rozado. Él entragó con dificultad, con la garganta seca. «Es solo la gravedad», susurró, forzando una risa que no sonaba como la suya. Las volvió a colocar en su sitio, apagó la luz e intentó dormir de nuevo. El canto regresó, esta vez más fuerte, más cerca. Casi podía distinguir las palabras, sílabas que subían y bajaban como una respiración. Su cuerpo se tensó, quiso moverse, levantarse, pero algo pesado la oprimía el pecho. El aire a su alrededor se espesó, presionando hacia abajo. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por el rabillo del ojo, vio un movimiento cerca del espejo. Lentamente, la silueta de un hombre emergió. Una débil sombra, encorvado, como si su columna vertebral se hubiera roto. Su cabeza se inclinó en un ángulo antinatural. Ellen intentó gritar, pero la presión en su pecho se intensificó, ahogándola. El reflejo de la figura era claro ahora. Un rostro demacrado, ojos hundidos, labios moviéndose en silencio como si susurraran el mismo canto que ella había estado oyendo. Levantó la mano hacia su reflejo, pero el movimiento resonó en la habitación misma. Algo rozó su mejilla, frío y húmedo como una hoja muerta. Y entonces, nada. El peso se desvaneció. El aire se aligeró. Ellen se enderezó bruscamente, jadeando, empapada en sudor. Las cuentas estaban de nuevo en la mesa, inmóviles, inofensivas. Pero el espejo frente a su cama estaba roto. Una línea fina y dentada recorría el cristal como una herida. No volvió a dormir esa noche. Durante los días siguientes, Ellen intentó fingir que todo era normal. Fue a trabajar, se reunió con amigos para almorzar y sonrió durante conversaciones que apenas escuchó. Sin embargo, cada noche, exactamente a las 3:03 a.m., sucedía lo mismo. El tenue canto, la bajada de temperatura, el olor a aceite quemado que se extendía por la habitación como humo invisible. El sueño ya no le traía descanso, le traía a él, al hombre del reflejo. La primera vez que apareció en sus sueños, se encontró de pie en una azotea que no reconocía. El cielo estaba gris y el viento aullaba con el sonido de algo roto. Delante de ella estaba el mismo hombre delgado, de espaldas,
Su ropa se pegaba a él como si estuviera empapada de lluvia, aunque no llovía. Ellen intentó gritar, pero no salió ningún sonido. El hombre empezó a hablar, no a ella, sino a alguien invisible. Su voz era ronca, desesperada, discutiendo en un idioma que ella no podía entender. De repente, se giró hacia ella. Sus ojos eran grandes y oscuros. Su rostro desfigurado por la tristeza. Dio un paso más cerca. «Lo cogiste», susurró en perfecto inglés. «No era tuyo». Antes de que pudiera responder, dio un paso hacia atrás y cayó. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo de abajo fue tan real que Ellen se despertó gritando. Sus sábanas estaban empapadas en sudor, su pulso acelerado. Durante mucho tiempo permaneció sentada en la cama, mirando las cuentas de su mesilla de noche, medio esperando que se movieran de nuevo. Pero no lo hicieron. Simplemente estaban allí, silenciosas e inmóviles, como testigos pacientes. A la mañana siguiente, Ellen notó algo extraño en el espejo. La grieta se había extendido, pero solo en una dirección, hacia abajo, como una fractura que llegaba al suelo. En su base, débiles huellas dactilares manchaban el cristal, humanas, húmedas. Las limpió con una toalla, pero regresaron al día siguiente. Los sueños continuaron. Cada noche veía más. El hombre discutiendo con alguien en una habitación iluminada por velas. El brillo de joyas de oro. El sonido de gritos. Luego, la azotea de nuevo. La misma caída. El mismo impacto. Siempre era su perspectiva, siempre sus ojos viéndolo morir. Pero la noche anterior, el sueño cambió. Cuando el hombre se giró hacia ella esta vez, no cayó. Se acercó. «Llevas lo que me mató», dijo suavemente. Levantó la mano señalando las cuentas que colgaban de su cuello. Ellen se despertó jadeando, las palabras resonando en su mente. Sus manos temblaban mientras alcanzaba la joya. Las cuentas estaban calientes al tacto, casi latiendo débilmente, como si algo vivo hubiera dentro de ellas. Su instinto le dijo que las tirara, que se deshiciera de ellas antes de que los sueños la consumieran por completo. Lo intentó. Las tiró a la basura, luego al cubo de la basura, viéndolas desaparecer en la oscuridad. Pero cuando se despertó a la mañana siguiente, estaban de nuevo en su mesilla de noche, perfectamente enrolladas, limpias y relucientes como recién pulidas. Esa tarde, llamó a Margaret y Lisa. Su voz temblaba mientras les contaba todo. El canto, el hombre, las pesadillas. Hubo silencio al otro lado de la línea. Entonces Margaret habló suavemente. «Ellen, no quería decírtelo, pero yo también tuve un sueño, sobre el mismo hombre. Lo vi buscándote. Dijo tu nombre». A Ellen se le heló la sangre. «¿Qué dijo?», susurró. «Dijo», respondió Margaret, «que le trajiste a casa». Ellen colgó con las manos temblorosas. La ciudad fuera parecía increíblemente ruidosa ahora. Cada bocina de coche y sirena lejana mezclándose en un zumbido insoportable. Miró las cuentas de nuevo, inmóviles en su mesilla de noche. Por primera vez, se dio cuenta de que no temía al fantasma, sino a lo que él quería de ella. A la quinta semana, la vida de Ellen se había desmoronado. Dejó de ir a trabajar. Sus amigas dejaron de llamar después de demasiados mensajes sin respuesta. Incluso el conserje de su edificio, que solía saludarla cálidamente, ahora evitaba el contacto visual. El olor de su piso había cambiado, ya no era perfume e incienso, sino algo agudo y metálico, como cobre mojado y moho. No había cocinado ni dormido bien en días, no podía. El canto llegaba cada noche más temprano, ya no esperaba hasta las 3:03 a.m. A veces empezaba antes de medianoche, un zumbido bajo que se arrastraba por los rincones de su piso, llenando el espacio entre su latido y sus pensamientos. Intentó ahogarlo con música, televisión, incluso rezando. Pero el canto siempre encontraba su voz, sincronizándose con su respiración. Al principio, pensó que las cuentas estaban malditas, que contenían el espíritu del hombre. Pero ahora se dio cuenta de que no era tan simple.
Las cuentas no solo lo contenían, eran el puente, la invitación. Cada noche, los sueños se hacían más profundos. Veía destellos de una vida que no era la suya. Una pequeña casa en Chiang Mai. Una mujer llorando. El rostro del hombre iluminado por la luz de las velas, con la ira ardiendo en sus ojos. Sentía su miedo, su desesperación, como si sus recuerdos se filtraran en sus venas. Y luego llegaba la imagen final, siempre la misma. Sus pies abandonando la azotea, el mundo girando, el chasquido de los huesos cuando todo se volvía oscuro. Cuando Ellen se despertaba, ya no estaba segura de dónde terminaba el sueño y comenzaba su vida consciente. Los espejos de su casa habían cambiado. Ya no mostraban su reflejo con claridad. A veces, su rostro aparecía más viejo, distorsionado, la piel gris y flácida. Otras veces, veía el rostro del hombre en lugar del suyo. Intentó romperlos todos, destrozando uno tras otro hasta que el suelo de su piso quedó cubierto de fragmentos. Pero incluso en los trozos rotos, su reflejo persistía, observándola desde todos los ángulos. Una noche, desesperada, buscó ayuda. Visitó un templo budista en Nathan Road, apretando las cuentas de oración en una pequeña caja. El monje que la recibió era joven, educado, pero en el momento en que vio las cuentas, su expresión cambió. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, retrocediendo. Ellen le contó todo, el viaje, el ritual, los sueños. El monje escuchó en silencio y luego negó con la cabeza. «No debiste tomar esto», dijo gravemente. «No son cuentas de oración, son Luke Crow, un recipiente para los muertos inquietos. Cuando alguien muere violentamente, su espíritu puede quedar ligado a un objeto. Si te lo llevas, cargas con su sufrimiento». «¿Puedes quitarlo?», preguntó Ellen desesperadamente. «Por favor, no puedo vivir así». El monje dudó. «Quizás, pero no se irá fácilmente. Ya se ha ligado a ti». Roció agua bendita sobre la caja y empezó a cantar. Por un momento, Ellen se sintió mareada, como si el aire mismo vibrara. La habitación se oscureció, las velas parpadearon salvajemente. La voz del monje vaciló a mitad de la oración, sus ojos muy abiertos por el miedo. Miró a Ellen. «No quiere irse», susurró. «Ahora está dentro de ti». Ellen salió tambaleándose del templo, temblando. Las luces de la ciudad parecían más tenues, el mundo más frío. Regresó a casa y encontró la caja vacía. Las cuentas habían desaparecido. Buscó por todas partes, rebuscando en cajones y estanterías, pero simplemente se habían esfumado. Esa noche no se despertó con cánticos, sino con risas. Un sonido gutural y profundo que salía de su propia boca. Se tapó los labios con la mano, temblando, mientras el sonido continuaba, bajo y burlón. Cuando se miró en el espejo roto junto a su cama, vio el reflejo del hombre mirándola, sus labios moviéndose, sus ojos vivos. Y esta vez, el susurro no era en tailandés, era en inglés. «Aún no hemos terminado». Ellen no había salido de su piso en casi una semana. Las cortinas estaban cerradas, las luces tenues y las paredes parecían respirar. Cada sonido, pasos en el pasillo, agua goteando de una tubería, el viento contra el cristal, se fusionaba con el ritmo del canto que nunca cesaba. A veces era débil, susurrando como el viento a través de un cementerio. Otras veces era ensordecedor, pulsando a través de sus huesos hasta que le dolían los dientes. La risa también regresó, deslizándose en su habla cuando no prestaba atención. Había empezado a grabarse por las noches, esperando encontrar pruebas de que lo que estaba ocurriendo era real. Pero cada mañana, cuando reproducía las grabaciones, todo lo que escuchaba era su propia voz, murmurando en tailandés. Ella no hablaba tailandés. El idioma brotaba de ella como una canción recordada de otra vida. En sus momentos lúcidos, buscó ayuda en línea. Cualquier cosa sobre cuentas malditas, objetos embrujados de Tailandia, rituales para limpiarlos.
Todas las historias terminaban de la misma manera. Una vez ligado, el espíritu nunca se iba voluntariamente. Una noche, justo antes del amanecer, encontró una dirección de correo electrónico enterrada en un foro de viajes. El contacto de su antiguo guía turístico tailandés, un hombre llamado Chai. Desesperada, le escribió. Su mensaje era errático, apenas coherente. Algo que cogí de Chiang Mai está mal. Hay un hombre aquí, por favor ayúdame, no puedo hacer que pare. No esperaba una respuesta, pero a la tarde siguiente, Chai respondió. Su mensaje era corto. No lo toques de nuevo. Pertenece a un ritual de Kuman Tong. El espíritu está ligado para servir al dueño. Si se coge sin permiso, se vuelve contra ellos. Vuelve, tráelo, lo desharemos. Ellen miró la pantalla, su pulso acelerado. Había un problema. Las cuentas habían desaparecido. Volvió a buscar en su piso, frenética, volcando muebles, abriendo cajones. Y entonces, como si se burlara de ella, las encontró, colgando ordenadamente del pomo de la puerta de su dormitorio, limpias, pulidas, esperando. El vuelo estaba reservado para la mañana siguiente. Apenas durmió. Cada hora se arrastraba como un año. El canto se hizo más fuerte, más cercano. Cuando finalmente salió de su piso al amanecer, llevaba las cuentas envueltas en un pañuelo negro, escondidas en lo más profundo de su bolso. Las calles fuera parecían irreales, como un sueño a medio recordar. Mientras su taxi se dirigía al aeropuerto, miró por la ventanilla, contando cada respiración para mantener la calma. Entonces lo vio, de pie al borde de un callejón, medio escondido en la sombra, el hombre de sus sueños, su cabeza ligeramente inclinada, su boca moviéndose en un ritmo silencioso con la voz que resonaba dentro de su cráneo. Cerró los ojos con fuerza, susurrando, «No puedes detenerme». Pero cuando los abrió de nuevo, él ya no estaba. En el aeropuerto las cosas empezaron a desmoronarse. En el mostrador de facturación, le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el pasaporte. El empleado le lanzó una mirada de preocupación, pero no dijo nada. Mientras pasaba por seguridad, las alarmas sonaron de repente. Un guardia le pidió que abriera su bolso. Ellen se quedó helada. «Es solo un collar», balbuceó con la voz temblorosa. El guardia desenvolvió el pañuelo. Las cuentas brillaron oscuramente bajo la luz fluorescente, su superficie húmeda como recién pulidas. El guardia frunció el ceño. «Estas son extrañas», murmuró. Luego sus ojos se quedaron en blanco. Permaneció allí, en silencio, durante varios segundos antes de devolverle las cuentas. «Vete», dijo con una voz que no era la suya. El estómago de Ellen se revolvió. Se apresuró a cruzar la puerta de embarque, agarrando el pañuelo. Cuando finalmente llegó a su asiento en el avión, el canto estaba dentro de ella de nuevo, más fuerte que el motor. Se apretó las manos contra las orejas, susurrándose una y otra vez. Solo unas horas más, luego seré libre. Pero cuando miró su regazo, sus manos ya no agarraban el pañuelo. Agarraban las cuentas, ya enrolladas alrededor de sus dedos. Se quedó sin aliento. Las cuentas se apretaban, tirando de su piel, cortándole la carne como si estuvieran vivas. Intentó gritar, pero no salió ningún sonido. La voz del hombre habló dentro de su cabeza, baja y definitiva. «No vas a ir a ninguna parte». Cuando Ellen despertó, el avión seguía en el aire, pero algo andaba mal. La cabina estaba en silencio, demasiado silencio. El suave zumbido de los motores se había ido. El parloteo de los pasajeros había desaparecido. El mundo se había quedado mudo. Le dolían los dedos. Cuando miró hacia abajo, las cuentas habían desaparecido de nuevo, dejando solo débiles moratones circulares alrededor de sus muñecas, como quemaduras. Se giró hacia la ventanilla y, por un momento, se le olvidó cómo respirar. Fuera no había cielo. Era una niebla gris e infinita, ondeando como agua. Y dentro de ella se movían formas, sombras lentas, cambiantes, parecidas a humanas, nadando a través de la bruma.
Ellen parpadeó con fuerza, susurrándose a sí misma. Es un sueño. Estás soñando. Pero cuando se giró a su derecha, el hombre de sus pesadillas estaba sentado en el asiento contiguo. Ahora parecía casi normal, seco, tranquilo, vestido con una camisa blanca arrugada. Su cabeza descansaba contra la ventanilla, sus ojos entreabiertos como si fuera simplemente un viajero cansado. Pero cuando se giró para mirarla, sus pupilas eran pozos negros y sus labios se curvaron en una leve sonrisa de complicidad. «Volvemos», dijo suavemente. «Eso es lo que querías, ¿verdad?» El pulso de Ellen se disparó. «¿Quién eres?», logró susurrar. El hombre inclinó la cabeza. «Viste lo que me pasó. Llevas lo que me ató. Mantuviste mi nombre vivo cuando te lo llevaste a casa». Su voz se volvió más baja, más fría. «Así que ahora debes llevar lo que yo llevé». Ella negó con la cabeza violentamente. No sabía lo que era. No quise... Pero él se acercó, lo suficiente como para que ella pudiera oler el hedor a agua de río que se le pegaba. La intención no importa. Abriste la puerta. Antes de que pudiera moverse, su mano se extendió y presionó su pecho. El dolor fue cegador, un calor agudo y abrasador, que se extendió por sus venas. Ellen jadeó, aferrándose a su cinturón de seguridad, incapaz de gritar. El mundo se plegó hacia adentro. El avión se disolvió. Volvió a estar de pie en la azotea de sus sueños, el viento aullando, el aire denso con el olor a lluvia. El hombre estaba frente a ella de nuevo, la misma tristeza en sus ojos. «¿Sabes lo que me hicieron?», preguntó. Su voz tembló. «Me mataron por algo que no hice. Usaron las cuentas para atar mi alma, para evitar que siguiera adelante. Y ahora tú las has tomado. Me has tomado a mí». Las lágrimas de Ellen empañaron su visión. «Entonces, ¿qué quieres de mí?», gritó. El hombre se acercó hasta que sus rostros casi se tocaron. «Quiero liberarme, pero solo hay un camino». Él le entregó las cuentas. Le parecieron más pesadas que antes, vibrando débilmente en sus palmas. «Póntelas una vez más», dijo, «y salta». A Ellen se le cortó el aliento. La lluvia empezó a caer, suave al principio, luego más fuerte, tamborileando contra el techo de hormigón. Miró hacia abajo. El suelo debajo era una sombra infinita. «Si hago esto», dijo temblando, «¿me dejarás ir?». Él asintió. «Lo prometo». Algo dentro de ella le susurró que era una mentira. Pero otra voz, una más suave y agotada, le dijo que ya no importaba, estaba tan cansada, tan insoportablemente cansada. Se puso las cuentas alrededor del cuello, el viento gritó, la azotea desapareció bajo sus pies, luego, silencio. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba sentada en el asiento de su avión, la azafata la sacudía suavemente. «Señorita, ¿está usted bien?». El zumbido de los motores regresó. El parloteo de los pasajeros llenó el aire. Parpadeó rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. Era por la mañana. La luz del sol se derramaba por la ventanilla. Miró hacia abajo. Sus manos estaban vacías, sin cuentas, sin sangre, sin quemaduras. Se rió débilmente, medio aliviada, medio incrédula. Quizás realmente había sido un sueño, pero entonces lo vio, en el reflejo de la ventanilla junto a ella. Una imagen tenue y translúcida del rostro del hombre, sonriendo tranquilamente. «Estamos casi en casa», susurró. El avión aterrizó bajo un cielo anaranjado y magullado. Las manos de Ellen temblaban al pisar la pista, la pesada humedad del norte de Tailandia presionando su piel como una segunda capa de aire. No había dormido desde el encuentro a mitad de vuelo, y aunque los demás pasajeros se movían con normalidad, sonriendo, riendo, saludando a amigos y familiares, no podía quitarse la sensación de que algo dentro de ella se había fracturado, que había dejado una parte de sí misma en algún lugar entre mundos. Aún así, se obligó a seguir adelante. Había venido aquí con un propósito: poner fin a todo.
Chai, el guía turístico que había respondido a su correo electrónico, la esperaba justo después de la aduana. Estaba más viejo de lo que recordaba, con los ojos oscuros de reconocimiento e inquietud. «No debiste venir sola», dijo en voz baja mientras ella se acercaba. «Él sabe que estás aquí». La voz de Ellen se quebró. «Entonces, ayúdame a terminar con esto». Condujeron durante horas por el campo. Las exuberantes colinas se perdían en la niebla. A medida que subían, el mundo se volvía más silencioso, hasta que el único sonido que quedaba era el zumbido de las cigarras y el viento moviéndose a través del bambú. Chai detuvo el coche cerca de las ruinas de un pequeño monasterio, su techo medio derrumbado y engullido por las enredaderas. «Aquí fue donde empezó», dijo. «El hombre de tus sueños, su nombre era Somchai. Era un artesano que hacía rosarios para los monjes. Hace años hubo un asesinato aquí. Un mercader celoso lo acusó de robo y lo hizo matar. Maldijeron su espíritu en las cuentas, sellando su ira dentro. Los turistas a veces las encuentran en el mercado, sin saber lo que son». Él entragó con dificultad. «Entonces, ¿cómo lo libero?» Chai dudó. Luego le entregó un pequeño paquete de velas, un cuenco y una fina hoja. «Debes darle lo que perdió, su ofrenda final. Sangre, fuego y rendición». Ella miró los objetos, el pavor retorciéndole el estómago. «¿Te refieres a mi sangre?» Él no respondió. El silencio fue suficiente. Entraron en las ruinas. El aire denso e inmóvil. El olor a moho e incienso flotaba pesadamente. En el centro se alzaba un altar, agrietado pero intacto, cubierto con una tela roja descolorida. Y allí, sobre él, estaban las cuentas, esperando. Las rodillas de Ellen flaquearon. «¿Cómo llegaron hasta aquí?», susurró. Chai no respondió. Su rostro estaba pálido, sus ojos desenfocados. «Él las trajo», murmuró. «Te ha estado guiando hasta aquí todo el tiempo». Luego, como en trance, retrocedió hacia la entrada y desapareció en la niebla. Ellen estaba sola. El canto comenzó de nuevo, tenue pero cada vez más fuerte, resonando por las paredes en ruinas. Cogió las cuentas, sintiendo su calor latir contra sus palmas. «Somchai», susurró, con la voz temblorosa, «querías liberarte. Estoy aquí. Dime qué hacer». El viento cambió, apagando la luz de su vela. Entonces el aire se volvió frío y el hombre apareció ante ella. Esta vez no como una sombra, sino entero, su rostro tranquilo y triste. «¿Viniste?», dijo suavemente. «Pensé que nunca lo harías». Los ojos de Ellen se llenaron de lágrimas. «Por favor, déjame ir». Él negó con la cabeza. «No entiendes. Nunca quise hacerte daño, pero no puedo irme hasta que alguien ocupe mi lugar». Su corazón se detuvo. «¿Qué quieres decir?». Se acercó, extendiendo una mano transparente. «Un alma por un alma. Tú abriste la puerta, ahora debes cerrarla». Él tropezó hacia atrás, su respiración agitada. «No, debe haber otra manera». Su voz se hizo más profunda. «No la hay». El suelo tembló bajo sus pies. El polvo caía del techo agrietado. Las paredes palpitaban con sombras, rostros presionando a través de la piedra como si arañaran desde debajo de la superficie. Cayó de rodillas, aferrándose a la cuchilla que Chai le había dado. El canto se volvió ensordecedor ahora, el sonido de cientos de voces fusionándose en una sola. Y entonces, como por instinto, Ellen comprendió. Esto no se trataba de sacrificio, se trataba de liberación. Se cortó la palma de la mano, dejando que la sangre goteara sobre las cuentas. En el momento en que la primera gota tocó la madera, una luz explotó hacia afuera, cegadora y blanca. El canto se detuvo. El aire se quedó inmóvil. Cuando abrió los ojos, el hombre se había ido. El altar estaba vacío. Las cuentas se habían convertido en cenizas en su mano. Salió tropezando al sol, jadeando, con lágrimas corriendo por su rostro.
Por primera vez en meses, hubo silencio. Silencio verdadero. Chai la esperaba junto al coche, con los ojos muy abiertos de alivio. «Está hecho», susurró ella. Él asintió solemnemente. «Entonces vete a casa, no mires atrás». Mientras se alejaban, Ellen miró una vez más las ruinas. Por un segundo, creyó ver una figura de pie en la entrada, un hombre mirándola con gratitud. Pero cuando parpadeó, la entrada estaba vacía. Semanas después, de vuelta en su piso de Nueva York, Ellen comenzó a reconstruir su vida. Los sueños se habían detenido. Los espejos estaban en silencio. Sin embargo, a veces, a altas horas de la noche, cuando la lluvia golpeaba suavemente la ventana, casi podía escuchar un débil susurro desde la oscuridad. «Gracias». Nunca le contó a nadie lo que sucedió en Tailandia. Las cuentas habían desaparecido y con ellas el tormento del hombre. Pero las cicatrices en su palma nunca sanaron. Permanecieron allí, pequeñas, circulares y suaves, como el recuerdo de algo que una vez quiso ser recordado. Y en lo más profundo, Ellen a veces se preguntaba si el espíritu realmente había encontrado la paz, o si simplemente se había trasladado a su interior, esperando que comenzara la próxima oración.